Si te acuerdas, para los que no llegaron a tiempo, al principio de la reunión leímos una porción en el libro de Hebreos, y en Hebreos decía que Dios le ha hablado, ¿sí?, a este mundo al principio a través de los profetas, pero en el final de los tiempos nos ha hablado a nosotros a través del Hijo. Te lo voy a leer para los que no estuvieron. Es Hebreos 1, verso 1. Dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Dios nos ha hablado a nosotros hoy a través del Hijo. O sea, Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y su Hijo dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si tú lees Juan 6, vemos que estaban pasando cosas maravillosas en ese momento con los discípulos. Desde el principio habla acerca de cómo Jesús alimentó a los 5,000. Ahorita en la mañana que yo leía este capítulo, me llamaba la atención que Dios utilizó lo que traía una persona. Te voy a decir lo que traía 5 panes y 2 pececillos. Esa era la medida exacta. Dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Y me llama la atención que Dios utiliza nuestros talentos para bendecir a otros. O sea, tú podrás tener quizás un pan y un pececillo, pero es suficiente para que Dios haga un milagro en tu vida, ¿no? ¿Sí? Entonces Jesús estaba contestando las preguntas de sus discípulos cuando le pedían que les diese alguna señal acerca de él, ¿no? A veces nos acostumbramos a los milagros y no vemos más allá de él. A veces nos acostumbramos a mirar las cosas y no logramos ver más allá. Y te pongo un ejemplo. ¿Tú te acuerdas cómo eras antes de conocer a Dios? Seguro que te acuerdas, ¿sí? Y seguro que meditas en eso y dices tú: oye, qué mal vivía yo, ¿no? ¿Cómo era tu vida de aflicciones, de desencantos, de tristezas, de angustias, de pecados, de culpas? O sea, una vida tremenda. Cuando conocimos a Cristo y nos convertimos y Él cambió nuestra vida, nos acostumbramos a una vida diferente. Y luego ya no nos damos cuenta de lo que éramos antes. Y nos acostumbramos a una vida de tranquilidad, de paz, y nos olvidamos de lo de antes, ¿no? Y a veces le empezamos a pedir a Dios más cosas cuando no vemos lo que nos ha dado, ¿no? Cuando no agradecemos lo que nos ha dado. Nos acostumbramos, por ejemplo, a estar con los hermanos, nos acostumbramos a reunirnos los domingos, a venir a alguna reunión de oración, y nos vamos acostumbrando a eso y no le agradecemos a Dios por todas esas cosas, ¿no? O sea, no somos o no tenemos una gratitud hacia Él, decir: Señor, qué bueno que me cambiaste la vida. ¿Sí? Como que a veces sería bueno hacer esos análisis muy personales y decirle a Dios: Señor, qué bueno lo que hiciste en mi vida, ¿no? O sea, cómo cambiaste, cómo le diste un rumbo diferente a nuestra vida. Y así estaban los discípulos. Ellos veían los milagros y le decían: no, danos otra señal.
Óyeme, ¿qué otra señal quieres? Lo acababan de ver caminando sobre las aguas. Ah, no, querían otra señal. Sí. O sea, siempre la gente anda en busca de señales, ¿no? Y a veces venimos aquí también esperando más de Dios. ¿Qué más quieres? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué más quieres de Dios? ¿Qué no sabes de lo que Dios ha hecho en tu vida? Muchas cosas, ¿no? Quizás las personas que a lo mejor apenas se acercan y quieren andan buscando de Dios, a lo mejor para ellos dirán, bueno, es que yo no conozco de Dios, ¿no? Pero la mayoría de nosotros, ¿qué más podemos querer de Dios si nos ha dado todo? ¿Sí me entiendes? Más bien sería, Señor, ¿qué podemos nosotros regresarte un poquito a ti de lo mucho que nos has dado, ¿no? O sea, ¿por qué nos acostumbramos a lo bueno y a veces venimos aquí esperando que nos den otra palabra, que nos den otra señal para creer en Él, cuando tenemos las señales más grandes que nos pudo haber dado Dios? El puro hecho de saber que Él murió por nosotros es señal suficiente para que cada uno de nosotros estuviera profundamente agradecido con Él. Es suficiente esa señal. Pero a veces queremos más y más. ¿Y qué les dijo Jesús? Crean en el que Dios ha enviado. Esta es la obra que tú tienes que hacer. Creer. Si tú le crees a Dios, cualquier cosa, como decía el canto en la parte final, pedid y se os dará. Buscad, ya os hallaréis, ¿no? Tocad y se os abrirá. O sea, hermano, tienes todo para ser un cristiano victorioso. Tienes tus pececillos y tienes tus panes, porque Dios te los ha dado, ¿no? O sea, Dios te ha dado muchas cosas para hacer grandes milagros. Los discípulos le pedían una señal y referían a la señal que acompañaba a Moisés en el desierto. Y Jesús les dijo, hay un mejor alimento que el maná que caía del cielo. Porque ese alimento que caía del cielo era un alimento para ese día, ¿no? ¿Qué tenían que hacer los israelitas en el desierto todos los días? Tenían que esperar a que cayera el maná. Después tenían que recogerlo y después tenían que comerlo. No podían almacenarlo, ¿por qué? Porque se echaba a perder. Solamente el sábado podían ellos recibir doble dotación del maná. Entonces, todos los días tendrían que comer. Y una persona cuando come, ¿por qué come? Porque tiene hambre. Pero Jesús le estaba diciendo, el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Sí? O sea, él le está diciendo, yo soy el pan de vida. ¿Sí? El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, Dios le estaba prometiendo a los discípulos dos cosas que son esenciales para la vida de una persona: suplirles el hambre y quitarles la sed. Y eso era para toda la vida. Y él decía, yo soy el que descendió del cielo, yo soy el alimento que tú necesitas. El pueblo de Israel está invadido por los romanos, había crisis económica, había pocos alimentos, mucha gente pobre. Es más, cuando hizo el milagro de los peces y los peces, lo empezaron a buscar por todos lados. Y cuando lo encontraron, le dicen, buscan, y Jesús entendió una cosa: ellos me buscan porque les di de comer. Por eso me andan buscando. Cuando una persona logra tener un buen empleo, piensan que le hicieron para toda su vida, ¿no? O sea, dicen, no, ya tengo un buen empleo, me van a pagar mucho dinero y aquí me quedo hasta que me jubile, ¿no? Y la gente confía en eso porque dice,
ya no tendré hambre. Este empleo me va a dar de comer todos los días de mi vida. Y luego, ¿qué pasa? Pues te das cuenta que el empleo no es lo que tú te imaginas y te das cuenta que hay muchas cosas alrededor que a veces minimizan los efectos de ese empleo y te hacen estar insatisfecho. Y así a veces ponemos nuestra confianza en las cosas de este mundo y pensamos que eso nos va a quitar esa hambre y esa sed. Y compramos una casa, o compramos un carro, o tenemos un empleo, o estudiamos una carrera, o nos casamos. Y te das cuenta que no siempre eso va a satisfacer tu vida. Pero Jesús les prometía: el que a mí viene no tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed. ¿Cuántos de los que están aquí están satisfechos con los que están viviendo para con Jesús? ¿Cuántos dicen: yo estoy pleno con Jesús? Lo que yo vivo es suficiente para que Jesús esté contento con mi vida. Jesús veía más allá de las necesidades normales de los seres humanos. Él veía una gran insatisfacción en los hombres, en los discípulos. Ya había llegado el momento de revelarles cómo sería la manera en que ellos estarían satisfechos, no solamente con ellos mismos, sino con Dios. Hoy mucha gente puede sentirse satisfecha con la vida, les va bien, están sanos, no tienen problemas, económicamente están bien, algunos son bien parecidos, otros son mujeres hermosas, tienen buen trabajo, no les hace falta nada, pero hay algo en el interior que les dice que todavía hay una necesidad que tienen que suplir. Y muchas veces, sin que la gente lo entienda, viven estados de tristeza, de depresión, de apatía. Y a veces lo tienes todo aparentemente, pero no eres feliz. Y no se lo logran explicar. Y cuando ven al dolor y ven que todo lo tienen, más dolor les causa, porque saben que algo les hace falta. Y eso es la necesidad de estar con Dios. No como los hombres lo entienden, sino como Dios te pide que estés con Él. A veces buscamos una religión, a veces buscamos a alguien que nos ayude, y asistimos y venimos y oramos y leemos y hacemos cosas por Dios, pero no logramos anclarnos a Él. A veces es difícil establecer un vínculo con Dios. Y viene el desánimo, viene el aburrimiento en las cosas espirituales, viene la tibieza espiritual, viene la frustración espiritual, no alcanzan los propósitos. Y luego la gente que hace empieza a ponerle pretextos, empiezan a ver las cosas, se fijan en los detalles y empiezan a ponerle excusas a Dios. ¿Y después qué hacen? Dejan de congregarse. Y cuando les preguntas ¿por qué? Te ponen un montón de pretextos, No, hermano, es que ahí no le dan importancia a Dios, ahí no hacen esto, ahí no hacen aquello. No es como en Egipto, que teníamos las cebollas y las algarrobas, Sí. Y la gente empieza a desanimarse. ¿Y cuál es el problema, hermanos? El problema es que ellos no tienen una relación objetiva con Dios. Y entonces llegan aquí y como no logran tener una vida espiritual plena, empiezan a fijarse en los detalles. No, es que no entiendo por qué pintaron la pared de blanco, si le hubieran puesto un color un poquito menos blanco, Pues, hermano, los colores son lo de menos, No, es que yo no sé por qué las personas no hacen esto y eso echa a perder. Tranquilo. Cuando tú estás bien con Dios, créeme que todas las cosas pasan a segundo término. ¿Y por qué? Porque tú estás bien con Jesús. Porque Jesús te da motivos a tu vida para seguir adelante. Hay un fuego que aviva la llama que un día Jesús encendió en tu vida. Y ese fuego debe estar prendido. Por eso Jesús en su texto
Dice, yo soy el pan de vida. Hermano, tú no necesitas otra cosa más que a Jesús en tu vida. ¿Sí? Es lo único que tú necesitas. Palabra nueva. Hijo, yo no sé si podamos buscar más palabras nuevas para ti. Creo que tienes las palabras suficientes para vivir una vida plena en Jesús. Nuevas revelaciones. Pues, hermano, tenemos la revelación más importante de todas, ¿no? Que Jesús es Dios y que murió por nosotros. El pan de vida que suple tu hambre y con el cual te alimentarás para siempre es Jesús. No habrá necesidad que busques pan en otro lugar ni con otras personas. Solamente Jesús puede satisfacer tu necesidad. Veamos estas dos verdades: el que a mí viene y el que en mí cree. Ir a Cristo puede ser interpretado de muchas maneras. Cuando tenemos un problema nos dicen, pues acércate a Dios, ve con Dios, ora a Dios, pídele a Dios. Y a veces eso entendemos lo que es ir con Cristo. Pero la pregunta sería, ¿a qué debo ir con Cristo? O sea, ¿por qué debo ir con Él? Puedo ir para pedirle un milagro, puedo ir para pedirle un favor, puedo ir para estar con Él, puedo ir para platicarle mis problemas. Puedo. Pero ¿qué es lo que Dios querrá de ti? ¿Qué es lo que Dios crees que pide de ti? ¿Qué pide Dios? Ya lo hicimos. Ya se arrepintieron, ya están obedeciendo, y cuando Cristo te dice, el que viene a mí no tendrá hambre. Que confiemos, ¿no? Pero ¿por qué querrá Jesús que vayas a Él? Es que la predicación se le hace a las personas de afuera. Aquí cuando Dios te dice, venid a mí, ¿sí? O sea, ¿para qué quiere Dios que tú vayas con Él? Para que descanses en Él, para que permanezcas en Él. Pero hay algo más importante. Dios quiere tener intimidad contigo. ¿Sí me entiendes? O sea, eso es lo que Dios quiere. Quiere tener intimidad. En otras palabras, Dios quiere tener momentos a solas contigo. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando Dios te dice, ven a tener comunión conmigo, ¿sí? Ven a tener intimidad conmigo. La fe sin intimidad no es fe. Y pudiéramos ponerlo el ejemplo más sencillo, o sea, ¿qué es tener intimidad? Pues están solos los dos, ¿sí? Y cuando el esposo y la esposa buscan la intimidad, ¿cómo es esa intimidad? Pues cierran la puerta, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Porque no quieren que otras personas los interrumpan. Y después, ¿cuál es el objetivo de tener intimidad? Conocerse. Les pongo el ejemplo de los esposos, ¿no? Abrazarse, besarse, ¿sí? Proveerse afecto el uno al otro. ¿Qué es lo que Dios quiere tener cuando te habla? Quiere tener esa intimidad contigo. Quiere que tú le digas cosas de tu corazón, que salgan del corazón. Dios no quiere términos religiosos. Cuando Dios te dice, venir a mí, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que le descubras tu corazón a Él. Porque Dios quiere descubrir su corazón
contigo. O sea, Dios quiere que tú sepas lo que Él siente. Hermano, eso es tener intimidad con Dios. Si a veces vas tú con Él y empiezas a aventarle toda una letanía de palabras y le lees un salmo, y si no sale de tu corazón, no es intimidad. Estás cumpliendo con un requisito que te pusieron los hermanos, ¿no? Por eso luego te ponían exámenes, ¿no? O sea, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú vayas con Él y tengas intimidad con Él. Como dice el canto, ¿no? Que seas su esposa. Y que vayas con Él, pues claro, sin manches, sin nada, ¿no? Él quiere ser tu amigo, Él quiere compartir tu corazón contigo y Él quiere que tú compartas su corazón con Él, como lo hizo con Noé, como lo hizo con Abraham. Por eso el cristianismo puede llegar a enfriarse en los hermanos. Cuando no hay una dirección directa con Dios, cuando se reciben experiencias, revelaciones e indicaciones de otro, viene un mandamiento a las vidas que se va a convertir en un yugo, en una carga. Y a veces las personas andan condenadas cuando no cumples con los requisitos que te ponen los hermanos, aunque se vean muy espirituales, ¿no? Si no nace del corazón, no sirve. Y entonces por ahí lo andas predicando, ayudando a otros, pero no lo haces de corazón. Debe de salir de tu corazón. Tú debes de tener una relación de intimidad con Dios. Depende de ti, no depende de mí. ¿Sí me entiendes? No vengas a echarme la culpa a mí o a los hermanos cuando tú no tienes esa relación con Dios. Es tuya. ¿Y qué te dice Dios? A ti te dice, ven a mí y nunca tendrás hambre. Cree en mí y nunca tendrás sed. Hebreos 1, verso 1, te lo voy a leer otra vez. ¿Qué debo de creer? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo primero que tú debes de creer es, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo. ¿Crees eso? Si tú crees eso, hermano, o sea, tú no debes de tener sed jamás. Lo hemos dicho una y otra vez y lo volveremos a repetir. Dios decidió hacerse hombre, despojarse de sus atributos divinos, como dice Filipenses, y vino a esta tierra para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos del infierno y para ofrecernos una vida mucho mejor sobre esta tierra. Y lo demás son puras cosas añadidas a nuestra vida. ¿Sí me entiendes? O sea, el objetivo principal de tu vida es que Jesús te salvó de tus pecados. Y todo lo demás que hagamos son puras cosas añadidas. ¿Sí me entiendes? O sea, tú lo que debes de creer es que Cristo vino a salvarme del infierno. Vino a morir por mí. ¿Sí me entiendes? Eso es lo más importante. Y todo lo demás que hagas a partir de eso son puras cosas que son añadidas. ¿Son importantes? Sí, sí son importantes. Pero tu fe, tu confianza debe estar puesto en eso. Cristo murió. Sí. Hermanos, que yo predico el Evangelio, sí, pero más importante que eso es que Cristo murió por ti. Tus obras no te van a salvar, lo que te salva es que Cristo murió por ti. Y eso lo debes de creer. No necesitas otra cosa más que eso. El que cree en mí.
claro que cuando crees, pues hay cosas que deben de pasar en tu vida, ¿no? ¿Cómo qué cosas? Pues si lo crees, te sujetas a Dios, haces su voluntad, obedeces sus mandamientos, amas a su iglesia, amas a los hermanos, eres una persona honesta, eres una persona recta, eres una persona diligente. ¿Sí me entiendes? O sea, eso detona todo lo demás. Si todo lo demás está en la vida de una persona y no está esa verdad arraigada ahí, hasta los mismos tuétanos, no puedes. Cuando Jesús tomó la cena con sus discípulos, les dijo: este es mi cuerpo que es molido por todos ustedes. Tomad y comed. ¿Y qué es lo que estaba diciendo? Que lo tenían que hacer parte de ellos. O sea, tenían que entrar a lo más íntimo de su ser, hasta los tuétanos de los huesos. Eso es lo más íntimo que tenemos, dentro de los huesos. Y eso es lo que Cristo quiere es que tú hagas, que creas esta verdad hasta lo más profundo de tu ser. Y eso que Dios te da, nadie te lo va a quitar. Él está a la diestra e intercede por nosotros, y Él pide para que entendamos su palabra, para que comprendamos su sacrificio, para que vivamos creyendo esta verdad. Él, así como lo dice, Él purificó nuestros pecados por medio de sí mismo. Eso hizo Dios. Esa es la verdad que está por encima de cualquier otra. Eso hizo Jesús por ti. Vamos a ver algunas condiciones, si lo pudiéramos decir así, que en términos generales son cosas muy sencillas y que cada uno de los que están aquí presentes pueden hacer, si así lo decides hacer el día de hoy. Vamos a ver algunas maneras en que nosotros podemos acercarnos a Jesús, alimentarnos de Él y poner en práctica las dos condiciones que Jesús nos pide: venid y creer. Salmo 103, verso 1. Lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice, alma mía, a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Quieres que te enumere los beneficios que Dios ha tenido para contigo? Te dio la vida, te da de comer, te dio un papá y una mamá que te quieren, que te cuidan, que se preocupan por ti. Te dio una esposa o te dio un esposo. Te da trabajo. Cuando sientes que te estás ahogando, te da la respuesta. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Te da perdón. La semana pasada lo vimos, ¿no? La fidelidad de Dios. Aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. ¿Qué más? Él sana todas tus dolencias, no solamente las del cuerpo, también las del alma. Él rescata del hoyo tu vida. Él te corona de favores y misericordias. ¿Cuántos favores no has recibido de parte de Dios? Él sacia de bien tu boca. Él te rejuvenece como el águila. Así cuando estamos todos abatidos y de repente Él viene y en un momento da fuerzas
fortaleza en nuestras vidas, nos levanta. No te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Le has dado gracias a Dios por lo que tienes? Sí, hermano, hace como 15 años le di gracias y no me he olvidado. Sí, hermano, todos los días debemos estar agradecidos con Dios. Por eso te decía yo hace rato, a veces nos olvidamos de lo que éramos antes, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo no conocía a Dios, y yo te puedo decir que no era una persona amarguetas, ¿no? O sea, me la pasaba bien. Pero había momentos en mi vida en que de repente venían a mi vida así, ganas de llorar y de llorar y de llorar. Y me pasaba yo toda una tarde, llore y llore. Y a veces no sabía ni por qué, pero yo lloraba. Y no quería yo que me viera ninguno de mis amigos, ¿no? Porque entonces iba yo a perder el prestigio y la reputación que tenía para con ellos, ¿no? Y buscaba esos momentos y empezaba a chillar y chille, y me sentía solo y me sentía abandonado y me sentía abatido, me sentía terrible, ¿no? Ya después me levantaba ya como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pero yo sabía que eso no era normal. Y luego venían las consecuencias de mis maldades y muchos problemas. Y a veces me pasaban cosas que eran injusticias, ¿no? Pero me las había yo ganado, ¿sí? Por ahí dicen que una de cal por unas de arena, ¿no? ¿Sí? Y me pasaron cosas terribles, ¿no? Cosas bien injustas. Pero ni modo, o sea, esa era la vida que yo había decidido vivir, ¿no? Y me tenía que aguantar. Y cuando Dios cambia mi vida, cambia mi forma de ser, eso se fue olvidando. Y ahora se ve tan lejano, ¿sí? Pero a veces es bueno recordar cómo éramos y agradecerle a Dios que nos haya quitado todas esas maldades. Porque realmente, o sea, yo era una persona muy mala. Y ya después de años tú dices, ¿yo? ¿Cuándo? No, sí. O sea, las cosas ahí quedan. Y que muchas veces son cosas vergonzosas que nunca quisiéramos que nadie en la vida se pudiera enterar jamás. Bueno, esas Dios te las perdonó y deberías de estar agradecido con Dios por eso. Muy agradecido con Dios. Por eso no te olvides de ninguno de sus beneficios. Cuando nos acercamos a una persona y queremos quedar bien con ella, generalmente le expresamos nuestra gratitud si nos ayudó con algún problema. O exaltamos sus virtudes que nos dan esa confianza para acercarnos y que tanto bien nos han hecho. Generalmente nuestro cuerpo, nuestra alma se sienten bien al estar cerca de esa persona que nos ha hecho favores. Y nos gusta agradecerle sus bondades que nos han beneficiado. Y no hay duda en nosotros de pensar que no somos hipócritas cuando estamos con esa persona. O sea, cuando una persona te ha hecho mucho bien y tú llegas con ella y lo ves y te sigue haciendo bienes, tú no tienes más que agradecerle de corazón, ¿no? Y le dices, qué bueno este cuate, ¿no? O sea, cómo ha hecho cosas buenas en mi vida. Y lo que lo dices, se lo dices de corazón. ¿Sí me entiendes? O sea, no vas ahí forzado, se lo dices de corazón. Cuando una persona te bendice y tú le agradeces, no te sientes hipócrita con él. Pero ¿cuántas veces vamos con Dios y le decimos cosas y nos sentimos hipócritas? Porque a veces sabemos que no estamos viviendo la vida que Él quiere que vivamos. A veces sabemos que no damos lo que Él nos pide. A veces nos damos cuenta que somos mezquinos con Dios, que no nos entregamos por completo, que aun cuando recibimos bendiciones de Él, le retenemos cosas que no se las queremos dar. Somos egoístas, somos aprovechados.
Y sabemos que no damos el 100. Porque Dios descubre. Acuérdate que la luz descubre lo que hay en las tinieblas. ¿Cuántos beneficios has recibido de Dios y todavía no le entregas tu alma a Él? Hipócrita, ¿no? ¿Cuántas cosas de todos los que estamos aquí, me incluyo, hemos recibido bendiciones y favores de Dios? ¿Y cuántos quizás le retenemos esa entrega total a Jesús? No queremos darle nuestra vida a Él. Jesús decía, trabajar por la comida que no perece. O sea, Dios nos dice que nos entreguemos a Él de lleno. Y entonces sí, agradécele todas las cosas. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es tu comida? Pues debe ser la misma de Jesús. Hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Y que acabes su obra. Esa es una determinación de obedecer los mandamientos que ha dejado en su palabra. Es un deseo de actuar de la manera correcta, pues solamente es como podemos agradar a Dios. Es un anhelo de ser siempre un mejor sujeto, una mejor persona, ser el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor empleado, el mejor patrón, el mejor alumno, el mejor vecino, el mejor hijo, la mejor madre o padre. Es un acto voluntario, propio, convencido de que es lo mejor que hayamos hecho en nuestra vida. Eso es hacer la voluntad de nuestro Padre. Es querer ser siempre algo mejor, para agradar a aquel que ha sido bueno con nosotros. ¿Sí me entiendes? No para tener un puesto en esta iglesia, un hueso, no, para agradar a Dios. Y cuando tú vengas aquí, debes de venir con un solo objetivo, agradar a Dios. Y si tú quieres hacer algo en esta iglesia, tu objetivo debe ser agradar a Dios. Sí, hermano, quiero que se escuche preciosa la alabanza para agradar a Dios. No para que nos comparen con los de enfrente, ¿no? Y digan, aquí tenemos un mejor sonido que el de ustedes. No, es para agradar a Dios. Y así limpies los baños, barras, hagas, prediques, todo lo debes de hacer con un solo objetivo, agradar a Dios. Ese debe ser tu anhelo, ese debe de ser tu mejor pensamiento. Yo quiero agradar a Dios. Y si he de bendecir a un hermano, lo quiero hacer por agradar a Dios. Y si he de darle de lo mío, lo quiero hacer para agradar a quién? A Dios. No son requisitos, es actos voluntarios. O sea, que tú digas, yo quiero esto hacerlo para Dios. Y no busco ningún beneficio propio, es para Dios. Amén. Algunos podrán pensar que no podemos vivir agradando a Dios en todo, que es imposible. A lo mejor somos humanos y tenemos debilidades, pero una cosa es clara: si tú terminas a hacer las cosas para agradar a Dios, generalmente siempre lo vas a agradar. Pero si pones esto como pretexto para no agradarlo, pues ya te tronaste, ¿no? Entonces ya fuiste a la guerra sin fusil, ya vas derrotado de antemano. Juan 4:34, ahí mismo otra vez. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué es acabar la obra? ¿Cuál es el objetivo cuando Dios nos salva? Dar de gracias lo que de gracia había recibido. ¿Sí?
¿Qué de Dios? Pues la palabra, la salvación, la gracia. Bueno, ve y dáselo a otro. ¿Sí me entiendes? Dáselo. Dar de gracia lo que de gracia habéis recibido. Oye, fíjate que Jesús te salvó. Y pues que te puede salvar a ti. No, yo no lo quiero, pero todos te lo doy. Ahí está. ¿Sí? Si algún día lo quieres, ahí está. Cuando Jesús estaba en el pozo de Jacob y cansado, y le dijo que le diera agua, y la mujer empezó a hablar con él, Jesús le empezó a predicar. ¿Sí? Y de que no tenía fuerzas, vinieron esas fuerzas, como dice la palabra, ¿no? Y rejuveneció como el águila. ¿Y qué hizo? Predicó. ¿Qué te manda Dios? Que prediques a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué es lo que Dios te manda que prediques? Pues eso, hermano. Que le des a otro lo que Dios te dio a ti. Las buenas noticias, ¿no? Hay oportunidad para todos. ¿Será eso complicado? No, hermano, Dios no te pide que te vuelvas teólogo y hagas cosas, ¿no? No, sencillamente Dios te dice, dale a otro lo que yo te di. Si alguien te dio un evangelio, pues dáselo a otra persona. Y dáselo de corazón, pensando que estás agradando a Dios. No, sí, lo voy a hacer para que cuando el hermano me pregunte, yo le diga que sí lo hice. No, hermano, esa es una aberración demoníaca, ¿no? Hazlo. Y muchas veces, a lo mejor lo que Dios te va a mandar decir, que no lo digas a los demás. Hazlo. Porque lo que hagas en oculto, Dios te lo va a recompensar en público. Amén. Juan 6, verso 35 otra vez. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Esta palabra vida es ese estado que llena de vitalidad o es animado. Cuando tú tienes vida, tú estás lleno de vitalidad y estás animado. Plenitud absoluta de la vida. O sea, cuando Él te dice, yo soy el pan de vida, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Que ese pan te va a hacer y que estés tú vivo. ¿Sí? Pan de vida, no pan de trigo, es el pan de vida. Y ese pan que va a hacer en ti te va a fortalecer, te va a dar fuerzas, te va a llenar de vitalidad. ¿Cómo ves una persona cuando tiene vitalidad? O sea, no solamente camina con gracia, ¿no? Sí. Sí, o sea, tú lo dices, este cuate está bien vivo, y por ahí dicen coleando, ¿eh? ¿Sí? O sea, porque lo ves que hace las cosas con unas ganas, ¿sí? Y se nota. Eso es lo que Dios quiere darte a ti, vida, y vida en abundancia. ¿Sí? Te veas vivo, hermano. No que llegues a la iglesia y que salgas igual. ¿Sí? Dios no quiere eso de ti. Dios quiere inyectarte vida. Cuando estamos enamorados y pensamos en esa persona que amamos, ¿qué pasa con tu estado de ánimo? ¿Te animas? ¿Sí me entiendes? ¿Te animas? Cuando el trabajo es pesado, duro, y estás así ya a punto de reventar, y de repente piensas en tu esposa o en tus hijos, te empiezan a dar ánimos. ¿Sí? O de repente piensas en las payasadas de tu hijo, o de tu hija, o de tu sobrinito, ¿y qué pasa en ese momento contigo? Viene la chispa, ¿sí me entiendes?
Perfeccionó que le pregunto a los abuelos, ¿no? ¿Sí? Están así tristes, de repente se acuerdan del niño, platican de él y al rato están felices. Bueno, cuando te sientas abatido, piensa en Dios, piensa en Jesús. Eso va a cambiar tu estado de ánimo. Podrá haber problemas, situaciones difíciles, enfermedades, pero el hecho de pensar en esa persona que amamos nos reanima y nos hace sentir bien. Vienen nuevas fuerzas en nuestra vida. Hebreos 3, verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí en este primer verso, ¿sí?, dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considera a Jesús en tu vida todos los días. Cuando estés abatido, cuando estés triste, cuando tengas problemas, cuando tengas que tomar alguna decisión, considera a Jesús, piensa en Él, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por uno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Verso 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre la casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Considera a Jesucristo y retén eso, la confianza y la esperanza. O sea, piensa en Jesús. ¿Sí me entiendes? O sea, el hecho de pensar en Él te va a reanimar. Él es el pan de vida. Él va a llenar tu vida. Cuando te sientas así, que te encuentras hasta 10, no, mejor piensa en Dios. Piensa en lo que hizo por ti. Piensa en las maravillas que ha hecho en tu vida. Piensa en Él. Hace rato en ese canto que decía Jesús, Jesús, y yo veía y entendía porque a veces al diablo le repatea el nombre de Jesús, ¿no? Le hace corto circuito en su vida el diablo. Y a veces ves tú a los discípulos del diablo, ¿sí?, cuando hablan de Jesús, así como se prenden con ese nombre, cómo lo menosprecian, ¿no? Cuando para nosotros es el nombre que está sobre todo nombre. Para muchos es, haz de cuenta que les pones un toque eléctrico, una descarga eléctrica ahí, y los hace ponerse mal. Predícale a Jesús a un impío y a veces vas a ver cómo se pone. ¿Sí? Jesús, piensa en Él, lo que hizo por ti y todo eso. Tómate unos segundos, unos minutos y piensa en Él. Él te suple en esos momentos. Cuando nuestros pensamientos están dirigidos a Jesús, y me refiero a pensamientos positivos, no a reproches o temores por la manera de vivir. Nuestra mente establece un canal directo con Él, directamente al cielo. ¿Dónde está Él? Sentado a la diestra del Padre, ¿no? Y cuando tú piensas en Él, entramos en una actividad espiritual donde Dios empieza a establecer prioridades para nuestra vida. Y en ese momento tú estás muy tenso por una decisión que tienes que tomar. A lo mejor te están acosando, te están diciendo cosas y tú dices, no, a ver, Señor, empiezas en Jesús y Dios pone orden ahí. ¿Sí? O sea, como que tus circuitos para que no estés confundido, te pone prioridades y de repente tomas la mejor decisión. ¿Cuál es? Voy a hacer lo que agrada a Dios.
sufrir las consecuencias. ¿Sí me entiendes? Y a veces pues te dicen, pues he hecho una mentira, ¿no? ¿Sí? Y a lo mejor de eso depende. Y tú dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, voy a decir la verdad. ¿Sí? Y voy a afrontar las consecuencias. Dios le pone prioridad a tu vida. Primero Dios y después todo lo demás. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Dios te bendice. Porque dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas les son para bien. Así te corran de ese trabajo, es para bien. Amén. Sí. Así debe de ser. Él recibe de nosotros reconocimiento, gloria, alabanza. No es un trance espiritual, es un momento de intimidad con Dios. No te apresures. Números 14, verso 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. En las dificultades hay que agradar a Dios. Están muy grandes los gigantes, no les temas. El amparo de ellos se apartó y contigo está Dios. Las dificultades y los problemas hacen que nos confundamos y vienen dudas de que Dios existe y de que está con nosotros. Las sombras de incertidumbre nos envuelven y la confianza que había en tiempos de paz se disuelve en medio de la oscuridad. O sea, cuando estás bien, todo bien. Cuando viene el problema, viene la confusión. Y esa paz que tenías se va. Si tú empiezas a poner tus ojos en los problemas y no en quien está contigo, que es Dios. ¿Qué problema no habrá que Dios no pueda resolver? Ninguno, hermano, ninguno. Los problemas más difíciles Dios los va a resolver. Y cuando viene la esperanza en aquel en el que confiamos, nuestros ánimos que se habían apagado empiezan otra vez a encenderse. Y esa relación que se había vuelto difícil se vuelve fácil. Y esos caminos que a nuestros ojos estaban tortuosos se empiezan a enderezar. Y luego viene la misericordia y viene el amor y viene Él a nuestra presencia. ¿Sí? O sea, las dificultades y las pruebas pueden hacer que dudemos. Pero si nosotros somos obedientes y le agradamos a Él, Él nos va a llevar a la tierra prometida. Nos va a dar la esperanza de gloria. Hebreos 3, verso 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Qué pasó en el desierto con los israelitas? Fueron 40 años, vagaron. ¿Y qué pasaba cada vez que había una prueba? Endurecieron sus corazones, ¿sí? Dudaban de Dios, se rebelaban contra Dios, pecaban contra Dios. Cada vez que venía la prueba, ellos hacían lo malo. ¿Qué pasó con ellos? No entraron en la tierra prometida. Y dice, y vieron mis obras, ¿sí? Me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y aún así, después de haber visto durante mucho tiempo las maravillas de Dios, no entraron. Cuando tú tengas dificultad,
no dudes de Dios. Créele que algo bueno va a pasar. Esas son nuestras oportunidades de fortalecer nuestra confianza en Dios. Velas de esa manera. ¿Sí? ¿Tienes un problema? Gracias, Dios, algo me estás mostrando, algo estás tratando conmigo. A lo mejor algo no estoy haciendo bien, que tú me quieres llamar la atención. Qué diferente que digas, no, todo me pasa a mí, todo me sale mal, todos están en mi contra, todos me quieren hacer daño, todos me persiguen. ¿Sí me entiendes? Ve las cosas de diferente manera. ¿Y qué va a pasar en tu vida cuando pase esto? Cuando tú le das la gloria a Dios, Dios te ayuda en tus problemas. Y después de que se resuelvan, ¿tú qué haces? Le agradeces a Dios. Y dices, gracias, Señor, por haberme mostrado esto. Gedeón vio un ejército numeroso que había que vencer. Y se armó. Y Dios le dijo, no, son muchos. Que hagan esto. No, siguen siendo muchos. Que hagan esto. Hasta que Dios le dio 300 hombres. Y fue y ganó la batalla. Josué vio las murallas de Jericó que habían de caer. Y Dios le dijo, no, vas a hacer esto. Y van a caer. O sea, no veas los problemas con tus ojos. Velos ante los ojos de Dios. Y Dios te va a ayudar. Amén. En cada problema ve a Dios. Tú te alimentas cuando das gracias a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida. Tú te alimentas cuando obedeces, cuando decides correctamente ante situaciones que pueden ser muy comprometedoras y prefieres obedecer a Dios antes que a los hombres. Tú te alimentas cuando haces la obra de Dios que te ha puesto en tu vida, desde ser un buen ejemplo en tu casa, en la escuela o en el trabajo, hasta ser un buen discípulo, un buen predicador, una persona misericordiosa, un misionero, un pastor. Tú te alimentas cuando piensas en Jesús, cuando tu mente decide enfocar todos tus pensamientos en Jesús, en su palabra, en su vida y en su sacrificio. Tú te alimentas cuando ves a Cristo en las dificultades y ves la oportunidad de comprobar que Dios está contigo y que te va a ayudar en todos tus problemas. Tú te alimentas del pan de vida cuando decides seguir a Jesús y lo haces de corazón, por convicción y por amor. Venir a mí, creer en mí. Eso es lo que Dios pide y nada más. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas el pan de vida. Ya no tienes que andar buscando en muchos lados el alimento. Tu alimento es Jesucristo. Ya no tienes que andar vagando de congregación en congregación buscando quien supla tu necesidad. El único que la puede suplir es Cristo. No necesitas andar picando aquí, picando allá. Tú necesitas a Cristo. Y si Cristo está contigo, ¿quién podrá detenerte? Glorioso Cristo, Rey de los
los bosques en la estación primaveral. Cristo es más bello, Cristo es más puro, que al alma triste gozo da. Eres más glorioso hoy, eres más glorioso hoy, precioso Rey Salvador. Te adoramos, te adoramos. Bella es la luna, el sol más bello y las estrellas sin igual. Pero mi Cristo es quien más brilla en todo el reino celestial. Hermoso Salvador de las naciones, Hijo de hombre, Hijo de Dios, gloria y honra, toda alabanza, por siempre y siempre tuyas serán. Eres más glorioso hoy, eres más glorioso hoy, precioso Rey Salvador. Te adoramos, te adoramos. Eres más glorioso hoy, eres más glorioso hoy, precioso Rey Salvador. Te adoramos, te adoramos. La persona que escribió este canto dice que el campo es bello y que los bosques también son bellos en la estación primaveral, pero Cristo es más bello. Que bella es la luna y que el sol es más bello y que las estrellas sin igual, pero mi Cristo es quien más brilla en todo el reino celestial. Esta persona se alimentó de Cristo, por eso lo vio así, por eso lo ve así. Si el mundo te llama la atención, ¿quieres que el mundo no gane terreno en tu vida? Ve a Cristo, cree en Él. Y a veces luchamos en nuestras fuerzas. No luches en tus fuerzas. Ve con Jesús, piensa en Él, piensa en las cosas que te ha dado, piensa en todos los beneficios que ha recibido, en su amor, en su sacrificio, cómo ha colmado de bendiciones tu vida, cómo desde el principio del mundo Él ya había decidido hacer algo por ti, y Él va a empezar a brillar más en tu vida que otras cosas. Él es nuestro hermoso Salvador.
A lo mejor te das cuenta que no hay necesidad en ti de Cristo en este día. A lo mejor no conoces ese tipo de necesidad. Pídele a Dios que venga a tu vida y te muestre la condición de tu alma, porque a lo mejor estás muerto, y los muertos no tienen hambre ni tienen sed. Pídele a Jesús que te dé vida, que toque tu corazón y que lo vivifique. Que tu paso por este mundo no sea solamente eso, de paso. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas de parte de Dios, Señor, a nuestras vidas, Señor. Gracias por este día, Señor, por la palabra, por los cantos tan preciosos, Señor, que nos hacen meditar y nos hacen considerar qué clase de Dios tenemos, Señor. Estamos agradecidos contigo por todo lo que nos has dado, Señor, por estos hermanos que están aquí, por las personas que se congregan, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, por este lugar, Señor, por estas familias que nos han recibido, Señor amado. Te damos muchas gracias, Señor, porque podemos reunirnos en tu nombre sin temor a la persecución, Señor. Porque aún en medio de la idolatría, Señor, nosotros podemos alabarte con tranquilidad, Señor, y bendecir tu nombre, Señor. Y saber que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que ha hecho muchas cosas por nosotros, Señor, y que ha prometido hacer muchas cosas más. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, que sea sembrada en los corazones y que a su tiempo esa palabra, Señor, dé fruto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.